Señor ministro, es realmente preocupante las decisiones desatinadas que ha tomado el Arconel, que no solo pasa por la apreciación del usuario, como se ha manifestado en esta comparecencia. Este tema ya a estas alturas es de conocimiento y dominio público. Cobros inconsistentes en las planillas de consumo de energía y las faltas en el servicio de distribución, lo cual es una violación a los derechos constitucionales de los ecuatorianos, una desobediencia grave al estado de excepción y un agravante de la situación económica que atravesamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y que además es necesario que hoy se nos explique cómo se devolverán los valores cobrados indebidamente. Ayer el presidente de la República le ordenó a usted la inmediata separación del director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, quien pese a tener una responsabilidad técnica y administrativa, no tiene derecho a voto en el directorio, órgano colegiado en el que se toman las decisiones sobre la determinación de los costos, las tarifas y los cobros por promedio, como sucedió en este caso. También el primer mandatario en cadena nacional está pidiendo el cambio paulatino de los gerentes de las empresas eléctricas, quedando a lo mejor absueltos de haber acatado sin oposición ni análisis la interpretación errónea del artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, dispuesta por el directorio de la Arconel, que argumentan para no cobrar el consumo real, sino presuntivo al promedio de los últimos 6 meses, sin que esto logre cumplir todos los preceptos que justifiquen su aplicación, y respetando lo dispuesto en el mismo decreto del estado de excepción, que dice que se deben garantizar todas las fases de los servicios públicos, especialmente aquellos considerados básicos y el funcionamiento de los sectores estratégicos, para lo cual su persona podía y puede cumplir jornadas de trabajo de manera presencial y que además faculta el uso de los vehículos en toque de queda, pretendiéndose que las consecuencias por las malas decisiones las pague el pueblo ecuatoriano en lo que podríamos llamar que es un atraco a los bolsillos del pueblo en este momento tan penoso después en la que nos encontramos en la emergencia sanitaria. Al parecer, el directorio del Arconel optó por la salida más fácil y menos responsable, no exigir ni supervisar la dotación de prendas e implementos para cumplir las medidas sanitarias. No me quiero imaginar el caos al que hubiéramos sido sometidos si otras instituciones y empresas de servicios y sectores estratégicos hubieran optado por ese camino, o si el sector de la seguridad aplicaron lo que ustedes analizaron en el directorio del Arconel. Por ello, nuestra comisión, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que consideró y se ratificó que no cabe justificarse en el artículo 40 y menos aún en una imposibilidad física que les permita y que les permitió en este momento agravar la crisis económica de las familias y poner, además de eso, y poner en riesgo la salud de quienes tuvieron que salir a reclamar a las oficinas de las empresas eléctricas y de la Defensoría del Pueblo en todo el país. Hombres y mujeres que no tienen en muchos casos ni para acceder a mascarillas, ni gafas, ni otros insumos de seguridad, expuestos en las calles reclamando, aglomerados afuera de las oficinas públicas, olvidándose del COVID-19, porque se les está diciendo que deben buscar cómo cubrir esas planillas de luz que están desproporcionadas al consumo que han tenido durante esta emergencia sanitaria. Como vemos, el malestar es innegable y el costo de las decisiones del Arconel son de grandes proporciones. Ahora los ecuatorianos exigen la reducción de las tarifas de energía eléctrica, como ya lo han manifestado otros compañeros asambleístas. Se necesita la revisión inmediata y modificación de los pliegos tarifarios, la homologación y la unificación de manera definitiva de los cargos tarifarios de todas las provincias del país. Es injusto que unas provincias paguen menos y otras más. Se tiene que homologar esto. Además, los ciudadanos demandan del Arconel la nueva emisión de todas las facturas efectuadas ilegalmente con el promedio de los últimos 6 meses de consumo. Además, que es un promedio que
de acuerdo a algunos casos que hemos analizado, no terminan promediando si no sabemos de dónde salen los valores que se han triplicado hasta 2 o 3 veces, como ya lo hemos mencionado. Señor ministro, además voy a ocupar unos minutos para exponer también la problemática que padece la provincia del Oro con el sistema eléctrico, que pese a ser un territorio minero, camaronero, comercial, agropecuario, turístico y con más de 700,000 habitantes, se nos cobra por un servicio pésimo y deficiente. De acuerdo con los informes del CENEL, admite que existen problemas en el sistema y responsabiliza a la falta de subestaciones para poder solucionar los problemas de voltaje. Conocen y explican el problema, pero no lo solucionan, pese a que los ingresos de los usuarios de la provincia son mensuales. Según el CENEL, el Plan Maestro 2017-2019 tiene un avance que supera el 90%. Sin embargo, las falencias son las mismas. Una inversión de 23 millones para mejoramiento, para expansión, para obras rurales, entre otras, están ofreciéndolos para este año 2020. Sin embargo, ya han transcurrido la mitad del año. No vemos, no sentimos el mínimo mejoramiento, siendo una provincia fronteriza que se mueve con el comercio, con la producción y el turismo. No puede ser posible que los habitantes del altiplano orense, Portobelo, Zaruma, Piñas, cantones con una producción minera que es base de su economía, a cada momento tengan cambios de voltaje que afectan a sus negocios, las familias, al sector minero, sufren la quema de sus equipos, de electrodomésticos, de los aparatos también industriales que funcionan con energía eléctrica. En la zona baja y fronteriza, la vulnerabilidad de las líneas eléctricas son frágiles. Los informes de la misma CENEL nos revelan que el contacto de un ave o una pequeña llovizna son la causa de la existencia de apagones que pueden durar horas. En el archipiélago de Jambelí solo tienen el servicio por horas, y eso cuando no se dañan las líneas eléctricas. Y esta emergencia sanitaria no fue la excepción. La provincia del Oro sufrió de apagones en esta emergencia sanitaria. Por lo que solicito, señor ministro, que se dé respuesta de qué sucede con el Plan Maestro para la provincia del Oro, los detalles, la ejecución, cambios y los beneficios que la provincia obtendrá una vez que este proyecto concluya. Y esta situación, la situación de la provincia del Oro, no es aislada con la situación que viven las demás provincias fronterizas del Ecuador. Hemos esperado ya demasiado tiempo y hemos sido sometidos a la desidia de las autoridades nacionales, del centralismo. Hemos esperado por el desarrollo del servicio eléctrico, pese a las importantes recaudaciones que se hacen anualmente y el aporte económico y tributario muy considerable que se realiza como provincia. Por lo que, retomando el asunto que nos convoca y para concluir, señor ministro, dígnese responder a este pleno y por su intermedio al pueblo ecuatoriano las siguientes interrogantes. ¿Cuál fue su análisis y votación para la aprobación de las resoluciones número 001 y 004-2020 del directorio del Arconel en lo relativo al cobro por el promedio de los últimos 6 meses? ¿Por qué no se dispuso el cumplimiento de las medidas sanitarias y las garantías de bioseguridad para los trabajadores y servidores durante la emergencia sanitaria, de tal forma que se asegure el funcionamiento de las empresas de distribución y comercialización? ¿Por qué no se tomaron medidas de rebaja de tarifas en todas las categorías y sectores en función de que son las familias las que están pagando el incremento del consumo a causa del teletrabajo, la teleeducación y el aislamiento obligatorio? Valores que en otros años eran cubiertos por el Estado y las empresas privadas y que ahora se están ahorrando porque se facturan a las familias ecuatorianas. ¿Qué medidas va a aportar el directorio de la Arconel para asegurar la toma de lecturas y por ende la facturación por consumos reales de todos los meses de la emergencia sanitaria hasta que termine el estado de excepción? ¿Qué medidas va a adoptar el directorio del Arconel para reparar el daño causado a las familias por la facturación ilegal y excesiva realizada por las empresas eléctricas en los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año? ¿Y hasta cuándo tendrá que esperar el pueblo orense para no sufrir interrupciones imprevistas del servicio de la energía eléctrica
y para que se invierta en la mejora de la capacidad de generación, distribución y operatividad. Muchas gracias, señor presidente, estimadas y estimados asambleístas y pueblo ecuatoriano. La asambleísta Andrea Yaguana demandó información para conocer cómo se devolverán los recursos cancelados en exceso por la tarifa del sector eléctrico. Indicó que es necesario reducir los costos de las tarifas. Se trata de la sexta intervención de las consultas